Soy Émile Edouard Charles Antoine Zola, escritor, novelista, periodista y dramaturgo francés, considerado el padre y el mayor representante del naturalismo literario y un contribuyente importante al desarrollo del naturalismo teatral. Y sin embargo, detrás de todos esos títulos pomposos, detrás de la fachada de mármol que la historia ha querido erigir sobre mi nombre, no hay más que un hombre. Un hombre de carne, hueso, nervios y bilis, un organismo moldeado por su entorno, atravesado por la herencia de sus padres y castigado por las inclemencias de un siglo enfermo. Al iniciar este relato, al abrir en canal la historia de mi propia existencia para ofrecerla a sus oídos, no lo hago movido por la vanidad que corrompe a tantos hombres de letras. Detesto la pose romántica, esa mentira perfumada que nos cuenta que el escritor es un ser tocado por los dioses, habitante de un Olimpo de ideas puras. No, yo soy un trabajador, un científico social, y hoy la mesa de la morgue me aguarda a mí. Seré al mismo tiempo el escalpelo y el cadáver. Lo que van a descubrir en estas horas de confesión no es el relato heroico de un triunfo fácil, es la anatomía de una vida humana, con todas sus miserias, sus dudas aplastantes y sus oscuridades. Se adentrarán en la crónica de un temperamento melancólico, de un espíritu a menudo devorado por un pesimismo negro, espeso como el hollín que cubre los tejados de París bajo la lluvia de noviembre. Se preguntarán, como yo mismo me he preguntado tantas veces en la soledad de mi estudio, bajo la luz mortecina de la lámpara, ¿qué me empujó hacia el abismo? ¿De dónde nació esta necesidad imperiosa, casi dolorosa, de mirar allí donde todos los demás apartaban la vista? Fue la sangre italiana de mi padre, con su ambición de ingeniero y sus fracasos, la que depositó en mis venas esta fiebre de construir grandes obras y este miedo atroz a la ruina. ¿O fue el ambiente asfixiante, el contacto temprano con la necesidad y la angustia, lo que determinó mi carácter, igual que la humedad pudre la madera y la falta de sol marchita las plantas? Estas son las grandes interrogantes de mi vida, y en esta autobiografía apenas sí asomaremos a las respuestas, pues el hombre es un misterio regido por las leyes biológicas y sociales que apenas empezamos a comprender. Les advierto desde ya, no busquen aquí aventuras caballerescas ni amores idealizados. La vida tal como yo la concibo, tal como la he sufrido y estudiado, no es un poema de Lamartine. Es una maquinaria pesada, un crujir de engranajes donde el más fuerte aplasta al más débil, donde el instinto devora a la razón, donde el hambre, el frío y el deseo sexual gobiernan a la bestia humana con una tiranía implacable. Antes de mí, la literatura era un salón de espejos engañosos. Se escribía para la burguesía bien alimentada, para aquellos que tras una copiosa cena se sentaban en sus sillones de terciopelo a leer historias sobre marquesas pálidas y héroes de virtudes intachables. El pueblo no existía. El trabajador, el paria, la prostituta, el minero, todos ellos eran invisibles, o peor aún, eran utilizados como meros comparsas cómicos o villanos caricaturescos en una escenografía de cartón piedra. La pobreza era una palabra que no debía pronunciarse en los salones elegantes, pues ensuciaba las alfombras. Pero yo salí a la calle, yo bajé a las alcantarillas de nuestro mundo moderno, y lo que van a escuchar en este relato es el proceso de ese descenso, como un joven soñador que en un principio componía versos ridículos bajo los árboles de su juventud, se vio obligado a abrir los ojos y mirar de frente a la bestia. Como el hambre física
real, la que retuerce las tripas y te hace mirar un pedazo de pan en un escaparate con ojos de lobo, me enseñó más sobre la condición humana que todas las bibliotecas de la Sorbona. Descubrirán en mis palabras la génesis de mi método, porque comprendí que el escritor no podía seguir siendo un simple entretenedor, debía ser un científico, un fisiólogo de los sentimientos y las pasiones. Si la medicina estudiaba el cuerpo para curar sus enfermedades, la literatura debía estudiar la sociedad, descarnar sus vicios, mostrar la podredumbre oculta bajo las fajas de seda, para que algún día los legisladores, como médicos del cuerpo social, pudieran aplicar el remedio. Por eso escribí para los pobres, sobre los pobres y desde la entraña misma de su miseria, no con condescendencia ni con esa piedad barata y lacrimógena de los filántropos de salón. Los retraté tal y como el medio y la herencia los habían hecho, embrutecidos por el alcohol, deformados por el trabajo exhausto en las entrañas de la tierra, aplastados por la maquinaria industrial, atrapados en tabernas malolientes donde el aguardiente barato quema las gargantas y adormece la desesperación. Quise que mis lectores olieran el tufo a col hervida de las escaleras de las casas de vecinos, que sintieran en sus propios pulmones el polvo negro de las minas de carbón, que escucharan los gritos de las lavanderas en los lavanderos públicos, entre el vaho ardiente y el agua sucia. Quise poner sobre la mesa la verdad de la carne sudorosa, del instinto brutal desatado por la ignorancia y el abandono. Y por ello me llamaron de todo. En este viaje sonoro a través de la vida, escucharán el eco de los insultos, las calumnias de los críticos miopes que me tildaron de pornográfico, de amante del estiércol, de escritor que se regodeaba en la inmundicia. Hipócritas. La inmundicia no está en la pluma del que la escribe, sino en la sociedad que la engendra y la tolera. Es el anatomista culpable del cáncer el que descubre en los pulmones del cadáver. ¿Acaso cerrar los ojos ante la sífilis, el alcoholismo y la prostitución hace que estas lacras desaparezcan? Me acusaron de ser un pesimista incurable, y quizás lo sea. Quizás mi visión de la humanidad esté teñida por el gris de las fachadas parisinas bajo la lluvia, por el recuerdo imborrable de los rostros macilentos de los niños que vi vagar por los mercados, escarbando entre los restos de verdura podrida. Sí, soy un pesimista, no creo en la bondad natural del hombre, creo en la influencia fatal del medio ambiente. Creo que un niño nacido en un cuartucho sin ventilación, hijo de un padre alcohólico y una madre tísica, tiene su destino marcado por una sociedad que lo arroja al arroyo antes de que aprenda a caminar. Pero en ese pesimismo hay, paradójicamente, un grito de alerta. Al mostrar la enfermedad en toda su espantosa fealdad, he buscado siempre provocar la reacción, el asco necesario para iniciar la higiene social. A lo largo de este relato autobiográfico se asomarán a la fragua de mis pensamientos. No les adelantaré los pormenores de mis batallas literarias, ni los detalles exactos de mis amistades rotas o mis exilios forzados, pues esos capítulos llegarán a su debido tiempo y con todo su doloroso peso. Lo que quiero que comprendan desde ahora es la actitud, la postura vital desde la cual he vivido y escrito. Van a encontrarse con un hombre obsesionado con la verdad, una obsesión que raya en la locura, una necesidad febril de acumular documentos, de visitar los lugares, de tomar notas sobre el color del cielo, sobre el vocabulario de los obreros, sobre el olor de los mataderos. Mi vida ha sido un inmenso archivo, un laboratorio donde he mezclado temperamentos y ambientes para ver qué explosiones se producían. Descubrirán también mis propias debilidades. No me presentaré como un santo de la literatura.
Verán mis momentos de cobardía, mis dudas paralizantes, mis neurosis, mi terror a la muerte que me persigue como una sombra fría a cada instante. Soy un hombre de nervios enfermos, producto de un siglo agitado y febril. He vivido encerrado en mi gabinete, trabajando como un buey uncido al arado, sudando tinta, atado a mi escritorio por una disciplina de hierro, mientras la vida bullía ahí fuera. ¿Por qué? Porque el trabajo ha sido mi única defensa contra el abismo, mi única forma de ordenar el caos del mundo. Quienes escuchen estas memorias deberán preguntarse: ¿valió la pena tanto sufrimiento? ¿Sirvió de algo destapar las alcantarillas? ¿Comprendió el mundo que al describir la vida de Gervasio de Lantier no estaba atacando al pueblo, sino defendiéndolo, mostrando cómo el sistema los tritura y los escupe? Esta autobiografía es, en el fondo, una prolongación de mi obra literaria. Es el último documento humano que aporto al expediente naturalista, el documento de mi propia existencia. No esperen consuelo en mis palabras. Yo no escribo para adormecer a los espíritus con nanás melódicas. Escribo para despertar. Y al abrir las puertas de mi intimidad en este relato, les advierto que el aire que van a respirar es denso. Es el aire de la realidad sin filtros, sin adornos literarios, desnuda y a menudo repulsiva. Pero les prometo una cosa: será la verdad, mi verdad, la verdad de un hombre que se atrevió a mirar la vida tal cual es y que, a pesar de todo el fango y toda la tristeza, dedicó cada gota de su sangre a pintar un fresco honesto de los más olvidados, de los aplastados por la rueda de la fortuna. Prepárense, pues, para entrar en la clínica. El médico está listo. La disección de Émile Zola va a comenzar y no dejaremos ni un solo nervio sin escrutar, ni un solo órgano sin examinar a la luz fría e implacable de la ciencia y la realidad. Bienvenidos a la historia de mi vida. Pasen, escuchen y miren la herida abierta del siglo XIX palpitando en el centro de mi pecho. Estamos preparados para mirar de frente a nuestras propias miserias y reconocer en este espejo astillado del naturalismo la bestia humana que todos llevamos dentro. Émile Zola. Yo acuso a la mentira. Morí asfixiado por los densos humos de una chimenea bloqueada. Un accidente ciego de la maquinaria del destino. Las manos cobardes de un asesino. Nadie pudo probar jamás nada. Sin embargo, mi muerte, aquel asfixiante estertor de 1902, fue tan encarnizada y controvertida como la existencia misma que me tocó arrastrar. Fui el hombre que desgarró con la punta de una pluma el vientre de la sociedad francesa, una vida entera consagrada a escarbar en la podredumbre y el fango que latían bajo la máscara de la respetabilidad burguesa. Este es mi viaje, el ascenso de una bestia acorralada desde la miseria más negra y desesperada hasta convertirme en el escritor más peligroso de toda Francia. Imaginad el París que me escupió al mundo en 1840. No la estampa romántica que los necios idolatran, sino una metrópolis que supuraba brotes de cólera,
un laberinto de alcantarillas abiertas al cielo y divisiones de clases brutales, trazadas a cuchillo. En este pozo nací yo, Émile Édouard Charles Antoine Zola, un 2 de abril. Llevaba en mis venas la sangre de mi padre, Francesco Zola, un ingeniero italiano devorado por ambiciones colosales, y la de mi madre, Emilia Aubert, una francesa 20 años más joven que él, que vivía con el terror secreto y constante a la fragilidad de nuestra existencia. Mi padre era un visionario. Había concebido un sistema de canales para la ciudad de Aix-en-Provence, en el sur, una arteria que bombearía agua potable a miles de gargantas y que habría de cimentar nuestra fortuna. Yo tenía 3 años cuando nos trasladamos a las tierras soleadas del sur para dominar aquella construcción. Crecí observándole, viendo cómo sus manos febriles trazaban planos, cómo se batía en duelo con los contratistas, persiguiendo aquella prosperidad dorada que parecía esperar a la vuelta de la esquina. Y entonces Francesco murió. Yo apenas contaba con 7 años. El gran proyecto del canal se derrumbó, devorado por la burocracia y las disputas legales. Los inversores se esfumaron en las sombras. De la noche a la mañana fuimos despojados de nuestra comodidad de clase media y arrojados a las fauces de una pobreza aplastante. Mi madre quedó abandonada a su suerte, rodeada de acreedores que giraban sobre nosotros como buitres, con un niño pequeño colgado de sus faldas, sin dinero, sin un solo contacto, asomada al abismo, sin perspectivas. Iniciamos el peregrinaje de los miserables, hundiéndonos en pisos cada vez más minúsculos y asfixiantes. Vi a mi madre encorvarse sobre trabajos de costura, vi sus dedos sangrar sobre bordados que apenas pagaban unas monedas. Fui testigo de cómo su rostro se volvía delgado y adquiría la dureza de la piedra. Y allí conocí el hambre, no el capricho romántico del que se salta un almuerzo, sino el hambre animal, el hambre constante, demoledora, esa bestia que te duele en el estómago y te nubla la vista de mareos. Aprendí lo que se sentía cuando el casero golpeaba la puerta, exigiendo un alquiler que no teníamos. El colegio fue mi trinchera, el Collège Bourbon de Aix. Este me acogió gracias a una beca, reconociendo en mí a un muchacho brillante, intenso, que devoraba volúmenes enteros con una velocidad aterradora. Fue entre aquellos muros donde mi alma tropezó con la de Paul Cézanne, el hijo de un acaudalado banquero que habría de convertirse en mi amigo más íntimo. Éramos inseparables. Vagábamos horas enteras por los campos que rodeaban a Aix, emborrachándonos de palabras sobre el arte, la literatura y nuestra sed de conquistar París. Cézanne quería pintar, yo quería escribir. Los dos entendíamos que nos asfixiábamos en el aire rancio de aquella ciudad provinciana, aplastados bajo las expectativas de un pueblo pequeño. Pero Cézanne tenía el dinero de su padre como red de seguridad. Yo no poseía más que la ambición y el recuerdo imborrable de los ojos cansados de mi madre. En las aulas sobresalía en literatura y fracasaba espectacularmente en matemáticas. Aquellos números no tenían el menor sentido para mí. Sin embargo, las palabras eran poder. Vertí mi tormento en poesía, una terrible poesía adolescente infectada de clichés románticos. Pero bajo aquellos torpes versos latía una voz que luchaba a brazo partido por ser escuchada. Mis profesores lo notaron y me animaron, aunque también me advirtieron de frente. La literatura no era una carrera para un chico sin herencia. Yo era un adolescente temperamental, intenso y propenso a oscuras depresiones que habrían de atormentarme toda mi vida. Había heredado los sueños de mi padre, pero ninguna de sus habilidades prácticas. No podía construir canales ni diseñar acueductos.
Lo único que podía hacer era observar, absorber como una esponja y recordar cada detalle de todo lo que veía. En 1858, al cumplir los 18 años, mi madre tomó una decisión desesperada. Nos mudaríamos a París. Aquella monstruosa ciudad la aterrorizaba, pero Aix ya no nos ofrecía nada. En París, al menos, podría haber oportunidades, contactos, alguna forma de recuperar lo que nos habían arrebatado. Vendimos lo poco que nos quedaba y subimos al tren hacia el norte. París nos destruyó. La ciudad que encontramos estaba en medio de la masiva y brutal reconstrucción del barón Haussmann. Los barrios medievales eran demolidos bajo la piqueta para dar paso a bulevares amplios y ostentosos. Miles de familias de clase trabajadora estaban siendo desplazadas, empujadas a las afueras como basura y hacinadas en bloques de viviendas donde las enfermedades se propagaban como la pólvora. Llegamos con el dinero justo para alquilar una pequeña habitación en el barrio latino, el distrito bohemio donde los estudiantes y artistas vivían en una miseria pintoresca. Pintoresca desde la distancia, de cerca era el mismo infierno. Nuestra habitación estaba en un sexto piso, en un edificio sin calefacción. En invierno, el hielo se formaba en la parte interior de nuestros cristales. Intenté continuar mis estudios matriculándome en el Liceo San Luis, pero caminaba atrasado, estaba distraído y era cada vez más dolorosamente consciente de que mi madre se estaba matando de hambre para que yo pudiera comer. Suspendí mi examen de bachillerato 2 veces. La vergüenza me aplastó contra el suelo. Sin ese diploma no podía ir a la universidad, ni ser profesor, ni acceder a ninguna profesión respetable. Tenía 19 años y ya era un fracaso. Durante 2 largos años fui a la deriva. Acepté trabajos esporádicos que duraban días o semanas antes de ser despedido o de renunciar consumido por la frustración. Trabajé como oficinista copiando documentos hasta que la mano se me acalambraba. Descargué mercancías en los fríos muelles. Intenté dar clases particulares, pero me faltaba paciencia para soportar a aquellos niños ricos que daban su educación por sentada. Durante todo ese tiempo infernal seguí escribiendo, llenando cuadernos enteros con observaciones, bocetos de personajes y fragmentos de historias que no iban a ninguna parte. La pobreza me estaba consumiendo, mi ropa se caía a pedazos. Vendí mis libros uno a uno para poder pagar un trozo de comida. Desarrollé una tos crónica en los pulmones por culpa de las habitaciones húmedas que apenas podíamos permitirnos. Algunas noches me arrojaba a la cama con tanta hambre que me era imposible dormir. Otras me quedaba despierto, con los ojos clavados en la oscuridad, consumido por una rabia tan inmensa y pura que a mí mismo me asustaba. El París de principios de la década de 1860 era una ciudad de extremos salvajes. El segundo imperio de Napoleón III estaba en su pleno apogeo, marcando un periodo de rápida industrialización y de una desigualdad abismal. Los bulevares recién construidos rebosaban de elegantes tiendas que exhibían lujos que la mayoría de los parisinos jamás podrían llegar a permitirse. Abrían sus puertas los grandes almacenes, templos de consumo, donde los ricos mataban sus horas curioseando. Mientras tanto, en las entrañas de los barrios obreros, la gente vivía hacinada de 10 en 10 en una sola habitación y sudaba sangre en jornadas de 16 horas dentro de las fábricas por salarios que apenas daban para comprar pan. Yo lo vi todo. Caminaba por todas partes, gastando las suelas porque no podía permitirme subir al ómnibus. Observé a las prostitutas arrastrando su miseria en el bosque de Boulogne, a los vagabundos que dormían bajo los puentes y a las masas de obreros grises saliendo de las fábricas al amanecer.
Observé a los cerdos de la burguesía paseando con sus ropas finas, fingiendo asquerosamente que el sufrimiento que les rodeaba no existía. Absorbí el contraste, la hipocresía y la crueldad cotidiana de una sociedad que trituraba sin piedad a los pobres para alimentar la comodidad de los ricos. Paul Cézanne me había seguido hasta París, persiguiendo su sueño de ser pintor. Su padre le enviaba una asignación que le daba para sobrevivir. Los dos amigos nos reuníamos en cafés baratos, compartiendo una sola copa de vino, discutiendo sobre arte, sobre filosofía y sobre lo que haríamos cuando nuestro genio fuera finalmente reconocido por el mundo. Cézanne pintaba en un estilo que todavía nadie lograba entender. Yo escribía novelas que nadie quería publicar. El año 1862 marcó mi entrada en el engranaje. Conseguí cobijo en las entrañas de Hachette, uno de los monstruos editoriales de París. Mis manos, antes destinadas a la pluma, comenzaron en las catacumbas del departamento de envíos, clavando cajas de madera, empaquetando el pensamiento ajeno. Era la labor de un bruto, un trabajo manual que me astillaba la piel, pero que depositaba un sueldo fijo, una tabla de salvación sobre mi mesa. Y lo que es más vital, me introdujo en la vasta y fría maquinaria del comercio literario. Trabajé como un poseso, como una bestia uncida al yugo. Llegaba con el alba, me marchaba en la oscuridad y me ofrecía como sacrificio para cualquier tarea. La máquina, indiferente pero exacta, me recompensó. En cuestión de meses fui elevado al departamento de publicidad. Allí las tripas del negocio quedaron a la vista. Empecé a devorar libros, a redactar catálogos, a diseccionar cómo funcionaba realmente la farsa. Vi desfilar a sus actores, autores, editores, críticos. Estaba forjando alianzas, pero sobre todo estaba escrutando la gran mentira comercial. Observaba con ojo clínico cómo se vendían las letras, a qué farsantes se encumbraba y a qué genios se arrojaba al arroyo. Descubrí con asco que la literatura respetable de aquella época, las novelas que se ahogaban en premios y lisonjas, no eran más que un hediondo fango de fantasías románticas, ajenas a la carne, al sudor y a la miseria de la calle que yo pisaba. Héroes impolutos, heroínas vírgenes, la virtud coronada y el vicio fustigado. Un universo moral de cartón piedra que escupía sobre la realidad. Juré en mis adentros que mi pluma no participaría de aquel engaño. Yo escribiría de otra manera. Por las noches, exhausto tras el trabajo en aquel cuchitril que ahora compartía con mi madre en un barrio que apenas respiraba un aire menos viciado, parí mi primera obra seria, La confesión de Claudie. Era mi propia sangre derramada en papel, el eco amargo de mis días con Bertie, aquella desdichada prostituta con la que había convivido brevemente durante la época más lúgubre de mi existencia. La novela era carne cruda, honestidad brutal, el retrato de un joven intentando arrancar a una mujer del fango de la calle, solo para hundirse con ella, arrastrados ambos por el peso muerto de su propia pobreza y por la desesperación ineludible de ella. Hachette escupió mi verdad al mundo en 1865. Yo tenía 25 años. Se vendió mal, como suele venderse la miseria, pero el golpe resonó. Los hipócritas se rasgaron las vestiduras ante mi insolencia al nombrar el sexo y el hambre sin perfumes. Me tildaron de inmoral. Otros, sin embargo, intuyeron el rugido de una bestia nueva, una voz sin domesticar, dispuesta a desterrar
los cadáveres que los autores respetables escondían. Había encontrado mi religión, mi tema absoluto, la verdad. No la verdad higienizada de los salones, sino la verdad humana, fea, sucia y compleja sobre cómo respiraba y moría realmente la gente. Supe entonces que pasaría el resto de mi vida persiguiendo esa verdad, sin importarme a quién ofendiera ni la sangre que me costara. Aquel éxito, aunque pálido, me inyectó la arrogancia necesaria. Rompí mis cadenas con Hachette para arrojarme al abismo de la escritura a tiempo completo. Mi pobre madre lloró aterrorizada, pero para mí era el dictado implacable del destino. Empecé a blandir mi pluma en las críticas de exposiciones de arte, defendiendo como un perro rabioso a los nuevos pintores, a Manet y a Cézanne, que estaban siendo crucificados por la ceguera del salón oficial. Me estaba ganando el odio de la casta dirigente, sí, pero también forjaba mi armadura de crítico fiero e intrépido. Las monedas del periodismo apenas calmaban mis tripas, pero me mantenían atado a la arteria palpitante del París de los años 60. Me mezclaba con aquellos cuyas mentes moldearían el siglo. Flaubert, los hermanos Aucourt, Manet, Monet. Nos reuníamos en los cafés de Montmartre, consumiendo las noches en hogueras de debate, hasta que el amanecer nos despuntaba en los ojos, diseccionando el realismo, mi naciente naturalismo y el papel del arte en esta sociedad enferma. En mis entrañas gestaba una doctrina. Creía ciegamente que la literatura debía empuñar el escalpelo de la ciencia. El novelista no es un soñador, es un anatomista que observa la carne social, documentando las fuerzas implacables, la herencia maldita de la sangre, el fango del entorno, la tenaza de la presión social. Todas ellas moldean cada espasmo del comportamiento humano. El libre albedrío era una carcajada romántica, una ilusión para mentes débiles. Somos arcilla moldeada por circunstancias, impulsados por fuerzas que ni siquiera llegamos a rozar con la comprensión. A esto lo bauticé como naturalismo y supe que habría de revolucionar la historia de las letras. El gran laboratorio, los Rogun Marquardt. Pero antes necesitaba un cuerpo sobre el que experimentar, un proyecto de dimensiones monstruosas, capaz de contener la inmensidad de la sociedad francesa, el hedor del poder y la miseria, la gangrena de la ambición y la corrupción, y toda esa maquinaria ciega que tritura a los hombres hasta reducirlos a polvo. Fue en 1868 cuando concebí el mapa de mi condena voluntaria, un plan que devoraría los siguientes 25 años de mi vida. Escribiría el ciclo de 20 novelas persiguiendo el rastro de múltiples generaciones de una misma familia, descendiendo y ascendiendo por todos los estratos sociales. Demostraría cómo un físico en su laboratorio, cómo la semilla genética y el ambiente determinan sus miserables vidas, cómo el veneno de una generación pudría la sangre de la siguiente y cómo los individuos no eran más que insectos atrapados por fuerzas incontrolables. Lo titulé Los Rogun Marquardt, historia natural y social de una familia bajo el Segundo Imperio. Era una gesta sin precedentes. Ningún escritor francés había osado mirar tan de frente al abismo. Balzac había paseado a sus criaturas por un mismo universo, pero mi ambición era clínica, fisiológica. Rastrearía la herencia biológica de una sola familia, analizando bajo la lente
cómo el alcoholismo, la demencia y la podredumbre moral viajaban por las venas de padres a hijos. Mi ficción sería el yunque donde probaría las más crudas teorías científicas. Los editores me creyeron un demente. 20 novelas sobre la misma estirpe. ¿Quién en su sano juicio leerá todo eso? Pero yo poseía la certeza inquebrantable del fanático. Tracé en complejos árboles genealógicos el destino maldito de 5 generaciones de los Rogut y Marquardt. Planifiqué matemáticamente quién nacería, quién se cruzaría y cómo moriría en cada tomo. Unos se sentarían en palacios, otros se pudrirían en el arroyo, unos treparían por el poder, otros caerían en la más negra desgracia. La única constante sería la sangre contaminada que todos compartían, la maldición de la carne que los sentenciaba desde la cuna. La primera incisión se hizo en 1871 con la fortuna de los Rogún, el germen de la familia plantado durante el golpe de estado de Napoleón III. Sus ventas fueron apenas un murmullo. El segundo tomo alzó algo más la voz, pero el verdadero terremoto, el volumen que lo cambiaría absolutamente todo, aguardaba en la 7ª entrega. En 1877 desaté La taberna, La Saumure. Era la autopsia de Gervasia Marquardt, una pobre lavandera que soñaba con el modesto calor de una vida mejor, solo para acabar triturada por la miseria, el alcoholismo fétido de su marido y la podredumbre de su propia debilidad. Yo había pasado meses sumergido en las alcantarillas de los barrios obreros de la capital. Respiré el vapor de las lavanderías, arranqué palabras a los trabajadores y examiné su brutalidad cotidiana. Y lo escribí en su propia lengua, reproduciendo sin pudor su gramática tosca y su argot callejero. Los retraté tragando aguardiente, partiéndose la cara, fornicando como bestias y reventando en catres inmundos. Los expuse tal y como eran, sin el barniz compasivo que la burguesía exigía para su digestión. El libro estalló como una bomba. La crítica conservadora gruñó. Pornográfico, repugnante, un insulto a la clase obrera. Bramaron que yo arrastraba el arte por las alcantarillas. Las librerías más pusilánimes lo escondieron y la Iglesia Católica me condenó a los infiernos. Y sin embargo, las masas no podían dejar de beber de él. La novela se erigió como un éxito masivo, despachando más de 100.000 ejemplares en su primer año de vida. De pronto todo el mundo en París escupía o veneraba el nombre de Émile Zola. Tenía 37 años y por primera vez en mi maltrecha existencia el oro llenó mis manos. Dinero de verdad. Con él me erigí una fortaleza en Medan, un tranquilo pueblo a orillas del Sena, al noroeste de París. Al fin podía garantizarle una vida digna a mi madre. Al fin podía aporrear el papel sin el terror al casero. El triunfo había llegado tarde, pero lo había inundado todo. No obstante, la cima atrae a los buitres. Ahora cada uno de mis pasos era escrutado bajo microscopio. Cada nueva obra era diseccionada, atacada con furia y defendida con sangre. El establishment literario, que me ignoraba cuando mi vientre rugía de hambre, me veía ahora como la gran amenaza. Los académicos, apolillados en sus cátedras, lloriqueaban diciendo que mi naturalismo era fango burdo, indigno del arte. Los purpurados y líderes religiosos condenaban mi materialismo, aterrorizados de verme reducir al hombre a un animal guiado por sus instintos más bajos. Pero a mí me importaba poco su indignación. Mi maquinaria no se detuvo, forjando una novela al año con la precisión y la frialdad de un reloj. En 1880 lancé Naná, la crónica de una cortesana que emponzoña y destruye a cada macho que posa sus manos sobre ella. Fue aún más escandalosa que la taberna. La muchedumbre
Formaba hileras frente a las librerías el día que vio la luz. En 1885, Germinal escupió a la cara del país la agonía de una huelga de mineros del carbón, con una honestidad tan brutal que se convirtió en el grito de guerra de los oprimidos del movimiento obrero. En 1887, La Tierra desterró la avaricia feroz y la violencia descarnada del campesinado. Cada libro iba más hondo, mostraba más carne lacerada, negándose a reparar y apartar los ojos de la frialdad implacable de la vida moderna. Mi método permanecía inalterable: elegir la víctima y diseccionarla durante meses. Para Germinal, bajé a las entrañas mismas del infierno, respiré el polvo de las minas, hablé con los mineros y me senté en las asambleas sindicales. Para la bestia humana, me até al vientre de hierro de las locomotoras, interrogué a los ingenieros y absorbí la jerga técnica del vapor y la maquinaria del ferrocarril. Para el dinero, estudié el templo de la especulación financiera, devoré revistas bancarias y observé el frenesí carroñero de los corredores de bolsa. No había espacio para las mentiras de la invención. Todo estaba documentado, verificado, levantado sobre la piedra de la realidad observada. Con la gloria, mis enemigos brotaban como chinches. En 1887, una jauría de jóvenes plumíferos firmó un manifiesto contra mí y mi obra. Lo llamaron el Manifiesto de los Cinco, y en él me acusaban de obscenidad, de revolcarme como un cerdo en la inmundicia y de degradar la sagrada literatura francesa. Aquellos ilusos se los tragó el olvido en menos de una década, pero la puñalada no dejó de doler. Incluso antiguos camaradas, hermanos de armas, como Guy de Maupassant, comenzaron a apartarse, asustados por la desnudez extrema a la que obligaba el naturalismo. Pero Sola no retrocede. Seguí mi marcha inexorable y para 1893 coloqué la última piedra de las 20 novelas de los Rougon-Macquart. Me había costado la vida, 25 años exactos, tal y como había dictado mi voluntad. El volumen final, El Doctor Pascal, era mi epílogo, el testamento de un médico que estudia los mapas genéticos y la podedumbre de su propia estirpe. Fue mi obra más descarnadamente personal y la más ignorada por las masas. El paladar del público, hastiado de tragar la cruda realidad, daba la espalda al naturalismo. Preferían arroparse a los brazos de una nueva generación, simbolistas decadentes pálidos que repudiaban mi escalpelo clínico para volver a adormecerse con el misticismo ciego, los sueños vacíos y la estética hueca de siempre. A mis 53 años, la bestia del destino parecía por fin saciada. Había conquistado todo lo que mi voluntad de hierro se había propuesto. Aquel muchacho escuálido de Aix, que había masticado el polvo y rozado la inanición en las buhardillas de París, se erguía ahora como uno de los tótem literarios del mundo. Mis libros cruzaban fronteras como una plaga bendita. Mi rostro, antes hundido por el hambre, empapelaba los periódicos. Cuando yo hablaba de la miseria social, los poderosos temblaban y las masas me escuchaban. Mi vida privada había encontrado puerto seguro en Alexandrina Meley, con quien me había casado en 1870. Ella había sido mi ancla en los años de la miseria más negra. La carne nos negó el fruto de los hijos, un vacío, un dolor sordo y lacerante que carcomía mis entrañas en secreto. Pero nuestro matrimonio era un bastión sólido y burgués. Y entonces, la podedumbre de Francia reventó ante mis ojos. Alfred Dreyfus. J'accuse. Yo acuso. Yo, que había gastado mi tinta y mis años luchando contra la injusticia en el papel, me vi ante una encrucijada vital. Podía callarme, refugiarme en mi comodidad burguesa y dejar que otros se desangraran,
o podía jugarme el cuello por la verdad. Mi elección es historia, pero para comprenderla hay que entender qué era para mí el naturalismo. No era una simple estética, era un arma, una filosofía inquebrantable, hija de Darwin y de la medicina de Claude Bernard. Observar la realidad, registrar el hecho, concluir, sin adornos, sin mentiras. Frente al romanticismo empalagoso de mi época, donde los héroes eran puros, los villanos caricaturas, los pobres mártires y el amor el remedio universal, yo arrojé la vida. Mis personajes no eran nobles, eran animales empujados por el hambre, el miedo, la lujuria y la urgencia de sobrevivir. Mis pobres se emborrachaban y se traicionaban, porque la pobreza es un ácido que corroe el alma. Mis ricos eran depredadores envueltos en seda. Mis críticos lo llamaban pesimismo. Yo lo bauticé como la única verdad. Mi método era una inmersión obsesiva. Para Germinal, pasé semanas enterrado en las minas del norte, tragando polvo de carbón, palpando la oscuridad y la muerte inminente junto a los obreros. Para el paraíso de las damas, diseccioné los grandes almacenes, analizando cómo el comercio se volvía un teatro de seducción y explotación. Anotaba hasta la filtración exacta de la luz y el argot de las galerías en cuadernos que aún conservo. Todo para destilar un 5% en la página y dotarla de vida absoluta. Mi premisa era científica. El ser humano no es libre, es arcilla moldeada por la herencia y su entorno. Si alteramos ese entorno, redimimos al hombre. Por eso mi obra era política pura, sin ser un vulgar panfleto. Yo no pedía la barricada, yo exponía la herida abierta, sabiendo que al verla el mundo exigiría la cura. Y el sistema tembló. Me acusaron de incitar a la revolución. La Iglesia me maldijo, el Estado me temió, y yo me regocijé en su ira, porque su odio era la prueba de mi puntería. Por debajo del método latía mi propia herida. Yo había sido el paria, yo conocía el hambre, la crueldad de un mundo que nos trataba como escoria. Escribir era mi venganza. Cada burgués corrupto desnudado, cada obrero aplastado que yo hacía respirar en mis páginas, era un golpe de mazo contra la máquina que intentó triturarme en mi juventud. Por eso, cuando estalló el caso Dreyfus, yo no podía mirar hacia otro lado. Tenía 54 años, estaba cansado y buscaba la paz. No era judío, detestaba la política de partidos. No tenía lazos con el ejército y jamás le había visto la cara a Dreyfus, pero presté atención. En diciembre de 1894 lo condenaron por traición. ¿Las pruebas? El humo de un mísero Bourdelieu enumerando secretos militares y unos peritos que ni siquiera se ponían de acuerdo. Sin móvil, sin testigos, solo la soberbia del tribunal militar, lo mandaron a la isla del diablo a podrirse, tras arrancarle los galones en una humillación pública. Pasaron 2 años de silencio hasta que el comandante Marie-Georges Picquart descubrió la llaga. El verdadero traidor era Ferdinand Wolsey Esterházy, un aristócrata ludópata. Pero cuando Picquart llevó la verdad a sus superiores, el Estado Mayor lo silenció, lo exilió a Túnez y lo amenazó. El ejército había errado, y en su retorcida moral era preferible titular a un inocente que manchar el sacrosanto honor militar de Francia. Allí comenzó la verdadera batalla. La familia Dreyfus se alzó y Francia se partió en 2 pedazos irreconciliables. Por un lado, los dreyfusistas, armados de razón, intelectuales y librepensadores que exigíamos luz y justicia, y los antidreyfusistas, el bloque ciego de monárquicos, católicos y nacionalistas que protegían a las instituciones como si fueran deidades intocables. Ya no se trataba de salvar a un capitán confinado en una isla, se trataba de decidir qué tipo de monstruo o qué tipo de luz
Iba a ser Francia, y yo tenía una pluma. Contemplaba la carnicería moral desde la paz de mi refugio en Médal. Leía los diarios, desmenuzaba las mentiras con mis amigos y aguardaba. Yo había consagrado mi existencia a observar, a diseccionar a la bestia humana en el papel. No era un caudillo de multitudes. Que otros empuñaran la espada en esta cruzada. Pero entonces, a finales de 1897, arrastraron a Ferdinand Walsin Esterházy a un consejo de guerra por el crimen original. Las pruebas en su contra eran un alud innegable. Él había redactado aquel maldito Borderiu. Su caligrafía era un espejo de la nota. Tenía el motivo, la oportunidad, la miseria moral. Lo tenía todo. Y sin embargo, la farsa duró apenas 2 días. Esterházy fue absuelto. El amaño era tan burdo que apestaba. El ejército, en su soberanía inquebrantable, había decidido blindar al verdadero traidor, porque condenarlo significaba admitir que habían triturado la vida de Alfred Dreyfus por nada. Preferían coronar a un culpable antes que inclinar la cabeza y reconocer su propia podredumbre. Al escuchar aquel veredicto, algo se quebró definitivamente en mis entrañas. Aquello no era un juego de política, ni un debate de ideologías de salón. Era la injusticia desnuda, brutal y primitiva. Eran las fauces de los poderosos masticando a los débiles, mientras el país entero aplaudía y lo llamaba ley. Había pasado 30 años despellejando estos mismos mecanismos en mis novelas, la corrupción enmascarada de orden, las instituciones que idolatran su propia reputación mientras se escupen sobre la verdad. 20 novelas denunciando este engranaje y ahora, viéndolo operar en tiempo real, triturando a un hombre frente a mis ojos, ¿iba a quedarme callado? No. Comencé a escribir, no una novela, sino un cañonazo, una carta abierta. Trabajé durante días en un estado febril, furioso, canalizando 3 décadas de bilis y rabia contra la iniquidad en 4000 palabras exactas. Mi blanco no eran solo los cobardes con galones que habían sepultado a Dreyfus, ni los títeres que habían absuelto a Esterházy. Disparé contra el monstruo entero, contra la opacidad del sistema de justicia militar, contra el secuestro de las pruebas, contra la intimidación mafiosa de los testigos y contra la repugnante costumbre de tratar la verdad como una mercancía negociable. Di nombres. Señalé con el dedo al general Mercier, el arquitecto del Consejo de Guerra original, al general Villot, el ministro de la Guerra en funciones, a los peritos caligráficos que habían prostituido su ciencia y a los jueces que se habían tapado los ojos. Los acusé sin rodeos de condenar a sabiendas a un hombre inocente y de encubrir a un criminal. Sabía que caminaba hacia la guillotina civil. En Francia, acusar a individuos concretos sin presentar pruebas inapelables era un delito flagrante de difamación. Y yo contaba exactamente con ello. Mi cálculo era casi suicida, pero simple: obligarlos a demandarme y arrastrarlos a un tribunal civil. Allí, los dreyfusistas podríamos volcar sobre la mesa todas las pruebas que el ejército guardaba bajo llave. La luz inundaría las sombras. Dreyfus sería libre. Triunfaría la justicia. Hoy sé que fui de una ingenuidad enternecedora, pero también que aquel acto de valor fue sin duda la justificación de mi existencia. El 12 de enero puse el punto final. Se lo mostré a Alexandrina, mi esposa. La vi palidecer de terror. Sabía que aquello me destruiría, que me procesarían, que nos arrebatarían todo el prestigio y la tranquilidad que habíamos construido con sangre. Yo también lo sabía, pero no me tembló el pulso. Llevé mi texto a Georges Clemenceau, el feroz director de la Aurora y pilar del movimiento dreyfusista. Al leerlo, Clemens comprendió la magnitud del terremoto y el precio que pagaríamos. Faltaba un título,
un grito de guerra que convirtiera el ensayo en un mazazo. Clemenceau tuvo la intuición de un genio. J'accuse. Yo acuso. Breve, descarnado, eterno. La mañana del 13 de enero de 1898, París amaneció en llamas. La aurora estampó en letras colosales "Yo acuso" en su portada y debajo "Carta al presidente de la República". Y a continuación, mis 4000 palabras incendiando el papel. Se tiraron 300.000 ejemplares, se evaporaron en cuestión de horas. La carta saltó como una plaga por todos los periódicos de Francia, cruzó las fronteras de Europa y sacudió el mundo entero. En pocos días, la humanidad entera sabía de qué los acusaba. La respuesta fue un aullido de furia. La prensa reaccionaria exigía mi cabeza. Turbas de nacionalistas babeantes sitiaron mi casa, destrozaron mis ventanas a pedradas. Las amenazas de muerte inundaban mi correo. Me asesinarían, me quemarían vivo, me harían pagar mi traición. El Estado no se hizo esperar. En semanas me sentaron en el banquillo por difamación. Pero fueron astutos. No me juzgaron por la totalidad de mis acusaciones, sino por solo una frase referida al Consejo de Guerra de Esterházy. Querían amputar el juicio para evitar que se convirtiera en un referéndum sobre la inocencia de Dreyfus. Poco me importaba. Yo solo quería el escenario. Quería que Francia mirara directamente a los ojos a sus propias instituciones corruptas. El circo comenzó el 7 de febrero de 1898. Fueron 14 días de una batalla asfixiante. La sala estallaba de público y de periodistas de todos los rincones del globo. Fuera, la turba pedía mi sangre. Dentro, el juez Albert de Legorgy se quitaba la máscara de la imparcialidad. Cada vez que mi abogado, el brillante Fernand Laborie, intentaba sacar a pasear el caso de Dreyfus o la basura de Esterházy, el juez lo asfixiaba. Irrelevante, fuera de lugar, la pregunta no está permitida. Era un muro ciego. Desfilaron militares de pecho inflado, asegurando que el honor del ejército era palabra divina. Los peritos repitieron sus mentiras. Subí al estrado, me mantuve erguido, sereno ante aquel tribunal de opereta, y ratifiqué cada maldita sílaba de mi carta. Dije que de nacer 1000 veces volvería a escribirla. El fiscal me escupió en la cara, me llamó traidor, agente extranjero, un miserable comprado con oro judío. Las basuras de siempre. No parpadeé. El 23 de febrero el jurado necesitó apenas 35 minutos de teatro para parir el veredicto que todos conocían de antemano. Culpable. La pena máxima. 1 año de prisión y 3000 francos de multa. Mis enemigos aullaron de júbilo. Los míos lloraron de impotencia. Pero algo había mutado en el aire. La negativa brutal del ejército a mostrar las pruebas había sembrado la duda. Mi firmeza en el estrado había avergonzado a los tibios. Los antidreyfusistas ganaron la escaramuza, pero la verdadera guerra acababa de comenzar. Apelé. Anularon la sentencia con un tecnicismo burocrático, solo para arrastrarme a un segundo juicio. Mismos cargos, mismo juez verdugo, mismo veredicto, idéntica condena. El cerco se cerraba. Mis abogados fueron claros. Si me quedaba, me encerrarían, me amordazarían en una celda y dejaría de ser útil a la causa. Así que el 18 de julio de 1898, con la sombra de los gendarmes pisándome los talones, subí a un tren en dirección a Calais y crucé el Canal de la Mancha. Llegué a Londres, casi con lo opuesto, escondido tras un nombre falso. Yo, el escritor más célebre de Francia, convertido en un prófugo en habitaciones alquiladas, mudo en un idioma que no comprendía, arrancado de mi patria y de mi esposa. El exilio duraría 11 meses de agonía. Los cobardes en París se relamían.
Ahí lo tenéis, ha oído la prueba de su culpa. Un verdadero francés habría aceptado la cárcel. No entendía nada. Mi orgullo personal no valía nada comparado con la verdad. Desde Inglaterra mi pluma seguía cargada, esperando el instante en que mi país volviera a reclamarme. Mientras yo me consumía en pensiones londinenses, Francia se desgarraba las entrañas, familias rotas, amistades disueltas, duelos a pistola, disturbios en las calles. El veneno del antisemitismo se desbordó. Los pogromos mancharon de sangre los negocios y los hogares judíos. El odio que había desterrado a Dreyfus a una isla infectaba ahora a toda la nación. El ejército seguía escudado en su soberbia, pero las grietas ya eran abismos. En agosto de 1898, la Providencia intervino. El teniente coronel Hubert Joseph Henry, el oscuro arquitecto del archivo secreto contra Dreyfus, fue acorralado en un interrogatorio. Sudó, trastabilló, hasta que se le cayó la máscara. La prueba reina, aquel documento confidencial que supuestamente hundía a Dreyfus, era una burda falsificación. El propio Henry la había fabricado, recortando y pegando pedazos de cartas reales. Lo arrestaron y al amanecer del 31 de agosto de 1898 lo encontraron muerto en su celda, el cuello seccionado de lado a lado con una navaja de afeitar. Suicidio, dictaminaron. Me río. Eso debió ser el fin. El falsificador confeso y muerto, la prueba un fraude, la inocencia de Dreyfus era ya un grito ensordecedor. Pero la locura humana no tiene límites. Lejos de pedir perdón, los antidreyfusistas convirtieron a Henry en un mártir, un santo patriota que había inmolado su vida para salvar a Francia del complot judío. Llovió oro sobre su viuda, le prometieron estatuas. Era el delirio. Habían llegado demasiado lejos en su miseria como para admitir que habían despedazado a un hombre inocente. Pero el viento cambió, el gobierno cayó y en septiembre de 1898 la nueva administración, menos dispuesta a encubrir la basura militar, ordenó revisar el caso. Tras meses de escrutar cada documento viciado, la evidencia fue aplastante. En junio de 1899, el Tribunal de Casación anuló la condena de Dreyfus y ordenó un nuevo juicio. Tras 4 años pudriéndose en la isla del diablo, Alfred Dreyfus fue devuelto a Francia. Lo desembarcaron en las sombras, envuelto en seguridad extrema ante las amenazas de asesinato, y lo encerraron en la prisión d'Argenès. Al verlo, Francia entera contuvo el aliento. Ya no era el gallardo capitán de 1894, era un espectro esquelético de cabello blanco, un hombre talado por las fiebres, el hambre y el silencio. El 7 de agosto de 1899 comenzó el nuevo juicio. Esta vez las compuertas estaban abiertas. Mi abogado, Laborie, ahora defendiendo a Dreyfus, fue un cirujano implacable. Desolló vivos a los peritos, expuso la falsificación de Henry, probó las deudas y la caligrafía de Esterházy. La fiscalía estaba desnuda. Solo les quedaba repetir sus letanías vacías y aludir a nuevas pruebas secretas que convenientemente no podían mostrar. Dreyfus, como testigo, fue una sombra. Estaba ya destrozado, tan vacío de emoción que algunos imbéciles le reprocharon su falta de pasión. ¿Qué querían? Habían torturado su alma hasta secarla, pero las pruebas gritaban por él. Y entonces llegó el 9 de septiembre, el veredicto: culpable con circunstancias atenuantes, condenado a 10 años. La indignación me ahogó. 7 jueces militares viendo la verdad absoluta y eligiendo escupir sobre ella. El ejército, antes que disculparse, prefirió esta abominación moral, condenarlo de nuevo,
pero rebajarle la pena para dejarlo libre. 10 días después, el presidente de la República le ofreció el indulto. Labori y los dreyfusistas más feroces querían que lo rechazara y siguiera peleando, pero Dreyfus no era un símbolo de mármol, era un ser humano agotado. Aceptó el indulto, tragándose el veneno de que legalmente aquello implicaba admitir una culpa que no tenía, solo para poder dormir en su cama y ver crecer a sus hijos. Fue una traición a nuestro ideal purista, sí, pero una claudicación que yo supe comprender con infinita piedad. Había regresado a Francia en junio de 1899, amparado por una amnistía. Retorné a mis letras, a mi hogar, pero ya nada era igual. El caso me había succionado la savia. Yo, que siempre creí en la redención del hombre a través de la verdad, vi de qué barro putrefacto está hecha una sociedad cuando se entrega al odio. Aprendí que la luz de las pruebas no siempre basta para disipar la tiniebla de la ignorancia. Y así voy llegando poco a poco al final. El 28 de septiembre de 1902, después de durante 2 años consecutivos haber sido candidato al Premio Nobel de Literatura, los suecos no me lo iban a dar, sería admitir demasiado, me retiré a dormir en mi apartamento de París. Tenía 62 años. La noche era inusualmente fría, así que encendí un fuego en la chimenea de nuestra habitación para ahuyentar la humedad. A la mañana siguiente, mi Alexandrina despertó ahogándose, mareada, reptando por el suelo. A mí no me encontró la voz. Cuando los criados se echaron abajo la puerta, la habitación era una cámara de gas. Alexandrina sobrevivió. Yo no. El monóxido de carbono me había robado el aliento mientras dormía. El dictamen oficial dijo que fue un trágico accidente, que unos escombros habían taponado el tiro de la chimenea. Pero los ecos de la duda nacieron ese mismo día y jamás se han silenciado. Yo tenía enemigos capaces de todo, fanáticos que llevaban años soñando con asesinarme. Bloquear una chimenea en el tejado en la oscuridad de la noche era una tarea pueril. Nunca hubo una investigación seria, nunca hubo acusados. Y en la tumba, el silencio es absoluto. Pero de algo estoy seguro. El hombre que escribió "Yo acuso" no murió como viven los cobardes. Mi funeral fue un océano de gentes en las calles de París. Mis hermanos, los dreyfusistas, lloraron mi partida como la de un general caído en la batalla, mientras las ratas antidreyfusistas celebraban mi asfixia en la oscuridad de sus madrigueras. Incluso en mi muerte, Francia seguía dividida y mi pluma al fin descansó. Obra literaria de Émile Zola. Émile Zola fue un escritor de una amplitud excepcional, una de esas figuras que no se entienden si se las reduce a un solo título famoso, porque su obra abarca novela, teoría literaria, crítica, teatro y periodismo con una coherencia que pocas veces se ve en la literatura del siglo XIX. Zola no quiso limitarse a narrar historias, quiso observar la sociedad, examinarla, someterla a una lógica de causas y efectos y mostrar cómo la herencia, el medio y el momento histórico pueden deformar o destruir a los individuos. Esa idea la formula con claridad en La novela experimental de 1880, texto que se convirtió en el núcleo de su poética y en una de las bases del naturalismo literario. No es casual que hoy se le considere el gran representante y teórico de ese movimiento, ni que su ciclo de los Rougon Macquart se describa como una auténtica historia natural y social de una familia bajo el Segundo Imperio. Antes de llegar a esa gran arquitectura narrativa,
Solá pasó por una etapa de aprendizaje muy visible. Sus primeros libros todavía conservan algo del impulso romántico, del tono confesional y de la novela por entregas, pero ya dejan ver una atención precisa a la conducta, al deseo y a la presión del entorno. Ahí se sitúan La confesión de Claudine, de 1865, El voto de una muerta, de 1866, Los misterios de Marsella, de 1867, Teresa Raquin, de 1867, y Magdalena Ferrat, de 1868. En esas obras tempranas se ve ya la transición hacia el Solá naturalista. En Teresa Raquin aparecen el crimen, la culpa y la asfixia moral con una dureza casi clínica. En Magdalena Ferrat, el peso de la herencia y de la fatalidad biológica se vuelve evidente. Y en Los misterios de Marsella todavía late el mundo folletinesco, aunque ya con una voluntad de observación social que anuncia lo que vendrá después. Incluso en esa fase inicial, Émile Solá empieza a escribir desde la crítica y la polémica, algo que más tarde le permitirá unir ficción, ensayo y prensa en una sola visión de la literatura como instrumento de conocimiento y combate. La gran fractura de su trayectoria llegó cuando concibe los Rougon-Macquart. El proyecto nace en 1868 y se publica entre 1871 y 1893. Son 20 novelas unidas por una sola genealogía y por una hipótesis central: estudiar cómo una familia se despliega en distintas clases, profesiones y espacios del Segundo Imperio. Solá titula el conjunto Historia natural y social de una familia bajo el Segundo Imperio, y ese subtítulo explica el programa entero. El ciclo está formado por La fortuna de los Rougon, La jauría, El vientre de París, La conquista de Plassans, La falta del abate Mouret, Su excelencia Eugenio Rougon, La taberna, Una página de amor, Naná, Pot Bouilly, El paraíso de las damas, La alegría de vivir, Germinal, La obra, La tierra, El sueño, La bestia humana, El dinero, La debacle y El doctor Pascal. No hay aquí una mera acumulación de títulos, hay una construcción orgánica, casi biológica, donde cada novela ilumina un sector distinto de la sociedad, desde los salones y la política hasta la mina, el mercado, el burdel, la casa burguesa, el campo, la bolsa o la guerra. El proyecto entero resume la ambición de Solá: levantar una enciclopedia narrativa de su tiempo. Lo que hace decisivos a los Rougon-Macquart no es solo su extensión, sino la manera en que Solá articula la relación entre herencia y medio. Para él, el personaje no es una voluntad libre suspendida en el vacío, sino el resultado de una suma de fuerzas: la sangre, el entorno, el trabajo, la pobreza, el dinero, la violencia, la educación, la ciudad o el campo. Esa idea atraviesa todo el ciclo y explica su variedad temática. En La fortuna de los Rougon se fija el origen político y familiar de la saga. En La jauría y El vientre de París se exploran la especulación, la prosperidad y el hambre. En La conquista de Plassans, el poder religioso se infiltra en la vida privada y local. En La falta del abate Mouret, la naturaleza y el deseo chocan con la represión espiritual. En Su excelencia Eugenio Rougon, el Estado y la ambición política se convierten en una misma maquinaria. Y en La taberna, el alcoholismo obrero deja de ser un vicio moral para convertirse en una tragedia social
de enorme alcance. El naturalismo de Sola no consiste en retratar la realidad de forma fría y mecánica, sino en hacer visible el mecanismo profundo que hace funcionar esa realidad. ¿De dónde viene la miseria? ¿Cómo se produce la violencia? ¿Por qué una clase domina a otra? ¿Y qué ocurre cuando la existencia humana se comprime entre la herencia y el medio? En ese sentido, su obra no describe simplemente la sociedad, la disecciona. La parte central del ciclo lleva a esa disección a sus formas más célebres. La taberna, la saumure, convierte el alcoholismo, la precariedad y el fracaso de la ascensión social en materia literaria de primer orden. Nana explora la fuerza destructora de la prostitución y el deseo sobre la burguesía. En Pot Boulé, la miseria humana desnuda la hipocresía doméstica de los inquilinos burgueses. El paraíso de las damas analiza el nacimiento del gran almacén y del consumo moderno. La alegría de vivir lleva la enfermedad y el sufrimiento al centro de la experiencia humana, y en Germinal alcanza la cima del drama social con la huelga minera, el hambre, la solidaridad y la violencia colectiva. En esas novelas, Sola combina una observación minuciosa del espacio con una sensibilidad abrumadora. Olores, humo, calor, humedad, grasa, ruido, polvo, cuerpos agotados, tiendas, pasillos, galerías subterráneas, máquinas, escaparates, cocinas, conventillos, tabernas, minas. Todo aparece materializado hasta casi hacerse palpable. Por eso sus novelas más poderosas no se limitan a contar una historia, construyen un mundo físico-moral que aplasta o revela a los personajes. Y por eso siguen vivas, porque todavía conservan una fuerza visual y social capaz de hablar del trabajo, el consumo, la explotación, la miseria, con una claridad que no pierde intensidad. La obra de 1886 merece una atención especial, porque une la novela social con la reflexión sobre la creación artística. Allí Sola se adentra en el mundo de los pintores, de la amistad intelectual y del fracaso del genio, a través de Claudie Lampier y Pierre Sadoz. El resultado es una novela sobre el arte, la ambición y la imposibilidad de culminar una obra perfecta. El texto está ligado también a la amistad juvenil de Sola con Cézanne, y la recepción del libro fue tensa, porque Cézanne leyó la novela como un retrato encubierto de su personalidad y de sus límites. Esto no es un detalle secundario, sino una prueba de cómo Sola trabajaba con personas, ambientes y conflictos reales para transformarlos en materia literaria. Esto les condujo a romper absolutamente con la amistad de ambos. Además, el libro conecta con la propia posición de Sola frente a la pintura moderna. Antes de convertir a los pintores en personajes, ya había defendido a Manet y a otros artistas rechazados por la crítica oficial. Por eso la obra no es solo una novela sobre un pintor fracasado, es una reflexión sobre la relación entre la literatura y la pintura, entre la observación y la forma, entre talento, aceptación pública y sobre el dolor de no poder alcanzar la obra absoluta. Las últimas novelas de los Rougon-Macquart afilan todavía más el cuchillo naturalista. La Tierra provocó escándalo por su crudeza al mostrar el campesinado como un espacio de codicia, posesión y brutalidad. El Sueño rompe con ese tono y se vuelve más idealista, casi una anomalía luminosa dentro del ciclo. La Bestia humana presenta el impulso homicida heredado como una fuerza interior que se incrusta en el mundo técnico del ferrocarril. El dinero lleva la crítica al capitalismo especulativo y a la bolsa. La debacle afronta la guerra franco-prusiana, el desastre militar y la fractura nacional. Y el doctor Pascal
Cierra la serie retomando la herencia como problema central, pero ahora ya desde una perspectiva casi de balance general. Sola fue muy consciente de la recepción de estos libros. La tierra fue tan dura que incluso provocó la ruptura de algunos discípulos naturalistas. La debacle recibió críticas feroces por su visión de la guerra y del ejército, pero esa incomodidad era parte de su proyecto. Sola quería mostrar lo que otros escondían: la violencia en el campo, la inestabilidad de la modernidad, el fracaso de las instituciones, la guerra como catástrofe histórica. En la bestia humana, además, el crimen aparece como una pulsión que no se resuelve en términos morales simples, sino como algo que se arrastra por la sangre y por el sistema material de la época. Ahí se ve con especial claridad la lógica zoliana. El individuo no es un héroe libre, sino un punto de choque entre fuerzas que lo superan. Después de cerrar el gran ciclo en 1893, Solá no se retiró ni se repitió. Orientó su escritura hacia otros conjuntos narrativos en los que cambió el foco de observación. En las tres ciudades, Lourdes, Roma y París, examina la religión, la iglesia, la modernidad urbana y la tensión entre fe y razón. En los cuatro evangelios, fecundidad, trabajo, verdad y la inacabada justicia. Su ambición moral y social se vuelve más abierta, casi utópica. Natalidad, trabajo, educación, justicia y generación colectiva. Aquí Solá ya no se limita a la radiografía severa de la decadencia. Intenta pensar también en la reforma, en la posibilidad de un mundo más justo, aunque sin renunciar a su mirada crítica. En ese desplazamiento se percibe una evolución importante. El naturalismo ya no es solo una máquina de demostrar la determinación de los seres humanos por la herencia y el medio, sino también un instrumento para interrogar el porvenir social. La trilogía de las ciudades y la tetralogía evangélica muestran a Solá que sigue observando el mundo con dureza, pero que comienza a ensayar una salida ética y política. No se convierte en un moralista ingenuo, sino en un escritor que intenta comprender qué forma podría tomar una justicia más concreta en una sociedad todavía dominada por desigualdad, dogma y violencia. La obra de Solá no se reduce ni mucho menos a las novelas. Sus cuentos y relatos cortos también forman parte de su universo y en ellos se ve con claridad el tránsito entre el joven escritor y el narrador maduro. Cuentos a Ninon y nuevos cuentos a Ninon conservan algo de la sensibilidad inicial, pero ya afilan el interés por los comportamientos humanos, por la vida cotidiana y por los pequeños conflictos que después ampliará en las novelas. Más adelante aparecen relatos como El asalto al molino, La inundación, donde Solá condensa en pocas páginas la violencia de la guerra o la catástrofe natural. En el teatro intentó trasladar ese mismo impulso a la escena. Teresa Raquin fue adaptada por él mismo como drama en 1873 y suele considerarse la primera obra dramática conscientemente naturalista. A ella se suman Los herederos de Raburdin, El botón de rosa y René. Aunque el teatro no le dio la misma gloria que la novela, su intento demuestra que para Solá el naturalismo no era un género cerrado, sino una manera de mirar y de organizar los hechos en cualquier forma artística. Y en los ensayos críticos dejó escrito el andamiaje de todo eso. Mis odios, Mi salón, que era su estudio sobre Manet, la novela experimental, los novelistas naturalistas, el naturalismo en el teatro, documentos literarios, una campaña y otros textos donde combate la estética académica y defiende a los artistas modernos, explicando por qué la literatura
debe acercarse a la observación científica de la vida. A esa producción narrativa, teatral y ensayística se suma el periodismo, que en sola no es un apéndice, sino una parte esencial de su obra. Ya en sus años de formación escribió crónicas de arte y literatura y más tarde reunió parte de esas intervenciones en libros como Una campaña y Nueva campaña. El catálogo de sus obras completas incorpora también títulos como La verdad en marcha, que muestran cómo sus artículos se integran en un corpus más amplio y coherente. La prensa fue para él un espacio de intervención directa en la vida pública, y esa dimensión alcanza su punto máximo con Yo acuso, Yacucín, la carta abierta publicada en 1898, 13 de enero, durante el caso Dreyfus. Ese texto no es una rareza aislada, sino la culminación de una trayectoria que venía uniendo literatura y responsabilidad física desde mucho antes. En Yo acuso no hay ornamento necesario, hay acusación, exposición, prueba y riesgo personal. Su tono es el de un escritor que entiende que la palabra puede tener consecuencias jurídicas y políticas. Y precisamente por eso su periodismo forma parte de la misma arquitectura que sus novelas. Tanto en ficción como en la prensa, Sola busca desenmascarar mecanismos de poder, revelar injusticias y obligar al lector a mirar lo que la sociedad preferiría no ver. Si se mira el conjunto, la grandeza de Sola está en la coherencia de su obsesión. Sus primeras novelas preparan el terreno. Los Rougon Macquart levanta el edificio central. Las 3 ciudades y los 4 evangelios amplían el horizonte moral. Los cuentos, el teatro y los ensayos afinan el método, y la prensa le permite entrar de lleno en la historia política de su tiempo. En ese universo, el naturalismo no es una simple escuela literaria ni una fórmula de estilo, sino una forma de entender al ser humano como criatura histórica, material y vulnerable. Sola llevó hasta el extremo la idea de que la literatura debe estudiar la vida en sus zonas más incómodas: el trabajo, el hambre, la prostitución, el alcohol, la enfermedad, el dinero, la guerra, la ambición, la fe, el fracaso, la herencia y la presión del entorno. Por eso sigue leyéndose hoy, no porque sea una reliquia del siglo XIX, sino porque su manera de mirar continúa resultando útil para pensar la sociedad moderna. Su influencia sobre el realismo posterior, sobre la novela social y sobre el teatro de observación es inmensa, y la crítica contemporánea sigue volviendo a él porque su obra ofrece una combinación rara de amplitud, rigor y potencia visual. Leer a Sola hoy es seguir viendo cómo la literatura puede ser a la vez narración, diagnóstico y testimonio, y cómo una obra puede abarcar desde la intimidad más frágil hasta la maquinaria más brutal de la historia. Epílogo. Un clic seco apaga la pantalla y clausura esta anatomía de una vida. Se acabó. Solo queda el zumbido de la calle y el resplandor frío del alumbrado al otro lado del cristal, recordándome que el mundo que Zola describió con sangre y mugre sigue ahí fuera, intacto. Resulta fascinante, casi irónico, contemplar la pervivencia de Émile Zola en nuestro presente hiperconectado. Basta abrir cualquier plataforma de streaming o comprar una entrada para los estrenos de la cartelera actual y tropezarse de frente con tramas idénticas a sus novelas. Vemos en la gran pantalla a personajes devorados por la codicia, víctimas aplastadas por un sistema financiero feroz o multitudes alienadas
por el consumo masivo, ignorando muchas veces que él ya dejó escrita nuestra realidad contemporánea con plumilla y tintero hace más de un siglo. Previó el rodillo triturador de las grandes corporaciones, vislumbró la asfixia del pequeño comerciante engullido por las gigantescas superficies de venta y plasmó la deshumanización del trabajador sometido a la maquinaria industrial. Su herencia pesa en la novela social, en el teatro de observación, en el periodismo de denuncia, en la escritura que prefiere mirar a esconder. Pesa también en el cine. Cada nueva adaptación de sus libros confirma que sus conflictos siguen teniendo cuerpo, rostro, gesto, respiración. Sola dejó escenas que el siglo XXI todavía sabe filmar. Ese dato me alegra mucho. Significa que su obra sigue ofreciendo material vivo, no reliquia. Y significa también que su manera de narrar alcanzó algo difícil, una verdad legible por distintas generaciones. Lo leo como un autor que sostuvo la dignidad de los humildes, la vulnerabilidad de los cuerpos, el valor de la prueba, la fuerza del testimonio. Un autor que conoció el polvo de la imprenta, la rabia del tribunal, la paciencia del escritorio, el brillo fugaz del escándalo y el peso de la memoria. Su vida entera parece decir que la literatura vale más cuando se atreve a mirar la sociedad entera, con sus luces, sus vicios, sus pasillos cerrados y sus plazas llenas. A mí me deja eso, una inteligencia despierta y una conciencia alerta. Y me deja además un placer muy concreto, muy mío. Volver a sus libros con ganas de releerlos despacio una y otra vez para encontrar en ellos la Francia de su siglo y también la nuestra. Sin embargo, para comprender cómo forjó esta mirada implacable sobre nuestro mundo, es necesario retroceder a los cimientos de su propia historia. Ejerció de filósofo visionario, dotado de un método literario tan exacto como las ciencias aplicadas de su tiempo, volcado siempre en relatar la verdad palpable de la sociedad francesa. Semejante clarividencia venía acompañada de un pesimismo crónico, una mirada sombría proyectada sobre la condición humana que arranca de unas raíces muy dolorosas y comprensibles. Su adolescencia transitó por un verdadero calvario de estrecheces humillantes. Quedó huérfano de padre a los 7 años, debiendo abandonar la luminosa y apacible ciudad de Aix-en-Provence para estrellarse brutalmente contra la fría indiferencia de París. Conoció la miseria más absoluta, calándose los huesos en buhardillas minúsculas, el hambre obligando a cazar gorriones en los tejados nevados, la vergüenza abrasadora de tener que empeñar la única ropa disponible para poder comprar un trozo de pan. Aquella indigencia originaria forjó sus terrores más profundos. Alimentó unas obsesiones oscuras, sembró un pánico visceral a volver a ser pobre y simultáneamente encendió un motor de trabajo colosal. Construyó su inmensa obra como una muralla defensiva para protegerse del fracaso y del hambre. Quien decida acercarse hoy a su figura descubrirá a un individuo sumamente peculiar, repleto de manías y fobias, que consiguen arrancar una sonrisa cómplice. Ordenaba su vida cotidiana con métricas extravagantes. Padecía un terror absoluto a las tormentas eléctricas, obligando a los criados a cerrar todas las contraventanas de la casa al primer atisbo de nubes negras, encerrándose a oscuras y vendándose los ojos hasta escuchar alejarse los truenos. Sufría tics nerviosos llamativos, contaba de manera compulsiva los objetos sobre las mesas, sumaba febrilmente los números de las matrículas de los carruajes de alquiler por las calles parisinas, buscando presagios favorables para su jornada. Mandó grabar en madera sobre la chimenea de su casa de Medan la célebre máxima «Nulla dies sine linea», ningún día sin una línea.
Cumplía ese mandato latino con una tenacidad sobrehumana, obligándose a completar una cuota exacta de páginas diarias con total independencia de enfermedades, compromisos sociales, viajes o crisis familiares. Avanzaba como una apisonadora literaria, acumulando legajos, organizando carpetas atestadas de croquis topográficos, árboles genealógicos inabarcables y larguísimas listas de vocabulario técnico. Poseía un apetito insaciable por abrazar la modernidad de su época. Descubrió la fotografía y se entregó a ella con un entusiasmo adolescente. Revelaba sus propias placas de cristal en los cuartos oscuros de sus domicilios, atrapando instantes fugaces de luz, documentando los rostros sonrientes de sus hijos, las calles abarrotadas de transeúntes, los paisajes campestres bañados por el sol de la tarde. Esa misma técnica de exposición milimétrica y enfoque hiperrealista la trasladó a su manera de concebir la literatura. Deseaba fervientemente mostrar el engranaje oculto de la sociedad. Para lograr semejante proeza, viajaba directamente a los escenarios antes de escribir una sola palabra. Descendió a las entrañas sudorosas y asfixiantes de las minas de carbón. Subió a las cabinas ardientes de las locomotoras junto a los maquinistas tiznados de hollín. Recorrió los pasillos frenéticos de la bolsa de valores. Caminó por los pabellones malolientes de los hospitales públicos. Entrevistaba con igual interés a burgueses encopetados, prostitutas de los bulevares, obreros metalúrgicos, banqueros sin escrúpulos y políticos corruptos. Lo anotaba todo compulsivamente en sus libretas de campo. Anhelaba exponer el mecanismo completo del comportamiento humano sometido a la doble presión de la herencia sanguínea y la influencia del entorno social. Resulta del todo imposible comprender su trayectoria vital omitiendo sus años de formación. Creció bajo el sol radiante provenzal, trabando una camaradería legendaria con el pintor Paul Cézanne. Ambos adolescentes recorrían los campos recitando versos románticos a gritos, bañándose en los ríos locales y soñando despiertos con conquistar el esquivo mundo del arte. Planeaban asaltar París juntos, el primero armado con pinceles manchados de colores vibrantes, el segundo empuñando una pluma torrencial. El tiempo terminó dictando sentencias muy diferentes para cada uno. Sola alcanzó la cumbre del éxito, la fama internacional avasalladora y una inmensa riqueza material. Llenó su gran mansión de armaduras medievales, tapices orientales carísimos y muebles recargados, buscando quizás borrar para siempre el rastro traumático de la pobreza juvenil. Cézanne, refugiado en la incomprensión de los críticos y el aislamiento voluntario, observaba aquella opulencia burguesa de su viejo amigo con un recelo creciente y amargo. La amistad saltó en mil pedazos tras la publicación de una novela donde el pintor creyó verse retratado fielmente como un artista fracasado y medio loco. Aquella ruptura definitiva dolió profundamente a nuestro protagonista, añadiendo una pesada capa de melancolía a su etapa de madurez. Manejó un equilibrio asombroso en su vida sentimental, sosteniendo una dualidad fascinante durante sus últimos años. Junto a su legítima esposa, Alexandrine, construyó el sólido edificio de su carrera pública. Ella aportó el orden estricto, la estabilidad emocional y la protección necesaria para brindar su tarea titánica de escritura. Faltaban los hijos, una carencia dolorosísima atormentando siempre al escritor obsesionado con la continuidad de la especie y los lazos de sangre. Cruzada la barrera de los 50 años, encontró una repentina segunda juventud cayendo rendido ante Jean Rotheroth, una costurera muchísimo más joven con la cual formó un nuevo hogar en la sombra. Tuvo 2 hijos con ella, multiplicando de golpe sus preocupaciones económicas y organizando
cómicamente paseos furtivos en bicicleta por el campo para poder disfrutar de las risas infantiles. Semejante secreto a voces, lejos de convertirlo en un cínico despreciable, expone ante nosotros su vulnerabilidad más extrema, su terror cerval a la muerte y su urgencia irreprimible por dejar una huella carnal perdurable más allá de los cientos de miles de páginas impresas con su nombre. El cénit absoluto de su talla moral, el instante capaz de justificar por sí solo un lugar de honor en la historia de la humanidad, llegó ya en la vejez. Francia atravesaba un periodo oscuro, un fin de siglo apestado por el revanchismo militar, la podredumbre institucional y un antisemitismo feroz galopando desbocado por las calles. El todopoderoso Estado Mayor del Ejército condenó injustamente por alta traición al capitán judío Alfred Dreyfus, desterrándolo de por vida a las condiciones inhumanas de la Isla del Diablo. Sola ignoraba por completo la existencia de este militar. Desconocía absolutamente a su familia. Disfrutaba de un confort inmejorable, posicionado en la indiscutible cúspide de las letras europeas, aspirando a ingresar en la academia. Podía sencillamente mirar hacia otro lado y seguir coleccionando antigüedades. Decidió lanzarse de cabeza al barro. Redactó su legendario e inflamable Yo acuso, publicándolo a toda página en el diario La Aurora. Señaló con nombres y apellidos a los generales responsables del montaje, a los ministros encubridores y a los expertos calígrafos mentirosos. Sacudió violentamente a una sociedad adormecida y cobarde. Arriesgó su abultado patrimonio, su ansiado ingreso académico, su libertad y su mismísima integridad física. Afrontó un juicio bochornoso repleto de irregularidades procesales, soportando insultos diarios a las puertas del tribunal, escupitajos de la multitud enfurecida, caricaturas infamantes en la prensa ultraconservadora y quemas masivas de sus libros en las plazas públicas. Eligió escapar precipitadamente en tren nocturno hacia un exilio amargo y brumoso en Inglaterra, llegando a Londres sin más equipaje que la ropa puesta, huyendo de una orden de prisión inminente. Actuó impulsado exclusivamente por un imperativo ético arrollador. Buscaba el triunfo de la verdad desnuda, exigiendo justicia por encima del ruido patriótico, barato y ensordecedor. Finalmente, su sacrificio extremo logró cambiar el rumbo del país y forzar la revisión del caso. El final de sus días resultó repentino y trágico, envuelto para siempre en espesas nubes de sospecha. Murió asfixiado en su propio dormitorio parisino, envenenado por las emanaciones letales del monóxido de carbono provenientes de una chimenea obstruida. Inmediatamente la prensa reaccionaría y muchos de sus acérrimos enemigos políticos celebraron la noticia públicamente, descorchando botellas, dando fuerza a la teoría jamás resuelta oficialmente de un asesinato encubierto ejecutado por extremistas taponando el tiro de la chimenea desde el tejado. Una venganza ruin y postrera por su valentía en el asunto Dreyfus. Pese a la controversia de su muerte, su funeral detuvo el pulso de la ciudad. Reunió a multitudes impresionantes, delegaciones de mineros venidos expresamente del norte, miles de obreros, estudiantes e intelectuales, todos llorando desconsoladamente la pérdida del gran defensor de los oprimidos. El propio Alfred Dreyfus, ya rehabilitado, asistió discretamente a la ceremonia, rindiendo honores silenciosos al gigante literario, al civil inmenso capaz de sacrificarlo todo por salvar a un inocente. La majestuosidad de su prosa deslumbra al lector contemporáneo por su arrolladora capacidad sensorial. Utilizó los adjetivos más ricos, precisos y contundentes de nuestro idioma para trasladar sus textos originales franceses, logrando que desprendan olores palpables.
Quien se sumerge en sus párrafos consigue oler la carne pasada acumulada en los mercados centrales, siente el polvo negro del carbón secándole la garganta, escucha el estruendo rítmico de los telares mecánicos destrozando los tímpanos de los operarios, percibe el sudor frío y agónico de los enfermos terminales. Evitó cualquier adorno floral complaciente, apostando por descripciones amplias, listas exhaustivas de objetos, escaparates repletos de mercancías y banquetes interminables, creando frescos gigantescos rebosantes de vida palpitante. Aportó vigor, sangre viva, vísceras y músculos a la gran literatura universal. Para comprender la magnitud real de su aportación cultural y cerrar este sentido homenaje, basta recorrer pausadamente la senda trazada por los títulos de su gran ciclo narrativo. Estas obras forman un tapiz monumental de la experiencia humana, un juego literario donde reside la esencia misma de su genialidad. Todo este inmenso viaje arranca observando de cerca la fortuna de los Rogún, ese punto exacto del mapa familiar donde la avaricia desmedida despierta a la jauría de instintos humanos, dispuesta a devorar el prestigio ajeno a cualquier precio. Es la semilla de la ambición que germina en el fango. Transitó con agudeza insuperable por el vientre de París, exponiendo sin pudor el festín de los privilegiados frente a la inanición de las calles aledañas, el mercado como un monstruo que devora y excreta, relatando a continuación la conquista de Plassans mediante oscuras conspiraciones políticas tejidas en las sombras de las sacristías provincianas, donde la religión se mezcla con el ansia de control. Exploró las debilidades más íntimas de la fe al narrar el pecado del abate Mouret bajo la belleza opresiva de florestas exuberantes, ese jardín que es a la vez paraíso y cárcel de la carne, pasando rápidamente a desenmascarar las bajezas del poder gubernamental al lado de su excelencia Eugene Rogún, el retrato del hombre que vende su alma por un cargo. Descendió sin miedo a los peores infiernos del alcoholismo, destrozando hogares proletarios en la taberna, donde el aguardiente es el único consuelo ante la miseria, sabiendo también otorgar compasivos respiros de enorme dulzura al regalar a sus fieles lectores una página de amor bajo los cambiantes cielos de París, demostrando que incluso en medio del determinismo biológico, el sentimiento tiene un hueco. Construyó un mito absoluto e imperecedero con la deslumbrante presencia de Naná, elevado a símbolo definitivo de la corrupción seductora que arruina imperios, derribando simultáneamente la falsa fachada de la decencia burguesa oculta en el buen pasar de los lujosos bloques de las viviendas adineradas de la capital, donde tras las paredes de terciopelo se esconden las mismas miserias que en los suburbios. Vaticinó maravillosamente la fiebre moderna del consumo compulsivo adentrándose por los pasillos del paraíso de las damas, el primer gran almacén que seduce a la mujer y aniquila al pequeño comerciante, exaltando posteriormente la férrea y terca resistencia del espíritu frente a la omnipresencia de la muerte en la alegría de vivir, un título casi cruel para una historia de renuncia. Su clamor más contundente, vibrante y necesario resuena todavía en las galerías subterráneas y asfixiantes de Germinal, levantando un gigantesco monumento a la rebeldía de los trabajadores, la semilla que estallará en el futuro mientras se atrevía a exponer sus propios demonios creativos, sus dudas artísticas y su pánico al fracaso rotundo en la obra, un espejo de su propia lucha por la perfección. Nos ató a las labores más duras, sucias y primarias de los campesinos sudando sobre la tierra,
la madre que reclama el sudor y la sangre, concediendo escasos pero bellísimos momentos de elevación pura, custodiados sabiamente en el sueño, la evasión mística necesaria para no morir de realidad. Supo detectar el progreso técnico convertido en una fuerza ciega, persiguiendo de cerca a la bestia humana a través de las vías férreas nevadas, el instinto asesino que viaja a toda velocidad en el motor de vapor, y desveló la maquinaria amoral que mueve el pulso de las sociedades modernas al examinar minuciosamente el dinero amasado mediante sangrientos fraudes bursátiles, el motor que todo lo ensucia. Retrató de forma magistral y terrible la caída humillante del Imperio francés y la masacre atroz de los campos de batalla en El Desastre, el fin de una era de arrogancia, culminando este vasto ciclo biológico e histórico bajo la mirada atenta y estudiosa del doctor Pascal, quien intenta dar sentido a todo este caos de herencias y pasiones, abrazando finalmente las inmensas promesas de la ciencia, asumiendo la carga de la familia y apostando por la esperanza de una humanidad renovada. Émile Zola permanece aquí, vivo, inmenso, interpelándonos cada día para recordarnos el poder salvador de la verdad. Yo lo despido, en fin, con respeto y con cercanía. Zola me enseña que la grandeza literaria entra mejor cuando se trabaja con constancia, con valentía y con una mirada que no se maquilla. Me enseña que el escritor puede ser testigo, crítico, polemista, cronista y constructor de mundos. Me enseña que la realidad, cuando se observa con disciplina, devuelve historias mayores que cualquier truco. Y me enseña algo que me importa mucho en esta despedida, que la claridad también puede ser una forma de elegancia. Por eso sigo creyendo que leer a Zola ayuda a entender la novela, la prensa, la política, la ciudad moderna y la fragilidad del ser humano. Su nombre queda unido a una obra inmensa, a una conciencia despierta y a una manera de escribir que sigue pidiendo lectores atentos. Yo lo siento aquí, al final de estas memorias, como un autor a que conviene volver por una razón muy simple. Todavía tiene cosas que enseñarnos, todavía tiene escenas que incomodan, todavía tiene verdad que ofrecer. Y eso, en literatura, es una fortuna grande.